Call of Duty The Equestrian Warfare, fanfic de My Little Pony de Chrome Regios. Capítulo 1, Campo de Hierba. Sube al Sinar. Nosotros cubriremos estas esquinas. Y le dice el teniente Vasquez al sargento Paul Jackson mientras rescatan al piloto de un helicóptero derribado y les dan fuego de cobertura. Jackson se esfuerza por llegar al helicóptero de transporte de los Marines de la época de Vietnam y más viejo que él, esquivando balas a cada paso. ¿Teniente Vasquez? Aquí Alfa 2 a 5, este sería un buen momento para largarnos de aquí, cambio. Recibido, ya vamos. Vasquez contiene a los rebeldes una última vez con una ráfaga de su rifle antes de saltar al transporte. Su alivio dura poco. Y Outlaw, aquí comando. Tenemos una amenaza nuclear probable en la capital, repito, tenemos una amenaza nuclear probable en la capital. Procedan a una distancia mínima segura hasta que el equipo NAS dé la autorización. Vasquez siente cómo se le encoge el estómago al oír el anuncio. Sabe que los rebeldes son fanáticos, pero aún así apenas puede creer que fueran capaces de detonar una bomba nuclear en su propia capital, Basora, solo para perjudicar a sus enemigos. Y mejor no quedarse a averiguarlo. Vamos, 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 les grita a los miembros restantes de su equipo para que entren en el transporte. Damas y caballeros, les habla su capitán. Si ese informe es correcto, nos espera una sacudida seria, sujétense. Iniciando maniobras evasivas, anuncia el piloto de Outlaw mientras se elevan hacia el cielo. A todas las fuerzas estadounidenses y aliadas, estén advertidas. Tenemos una amenaza nuclear confirmada en la ciudad. El equipo NAST está en el lugar intentando desactivarla. Repito. Las comunicaciones se bloquean cuando un destello cegador anuncia que el Armageddon ha ocurrido. Una nube en forma de hongo se alza rápidamente sobre el centro de la ciudad, marcando la detonación de un arma nuclear rusa robada. A solo unos kilómetros de la zona cero, todo el escuadrón de helicópteros intenta valientemente mantenerse en el aire, solo para ser alcanzado por la onda expansiva de la explosión y lanzado con violencia por los cielos. Y todos sujétense, gritan los pilotos innecesariamente por el intercomunicador. Golpeado con fuerza por la onda expansiva, el Sinar en el que viaja Jackson comienza a girar fuera de control. Cerca de la salida, el teniente Doko intenta desesperadamente aferrarse mientras el helicóptero se sacude con violencia, pero pierde el agarre y sale despedido al exterior. Jackson se aferra a la estructura del helicóptero con todas sus fuerzas mientras este se estrella contra el suelo y da varias vueltas tras la infernal explosión, quedando reducido a una masa retorcida de metal. Entonces todo queda en silencio, hasta que la radio del helicóptero vuelve a crepitar. Aquí comando, equipos Prado, por favor respondan, suena finalmente una voz temblorosa por la radio. Hemos sufrido bajas graves en la zona central principal, el equipo Weasel no responde, contesta una segunda voz igual de temblorosa. Una bomba nuclear detonó en el centro de la ciudad, repito, los rebeldes detonaron una bomba nuclear en el centro de la ciudad, anuncia una tercera voz lo que todos en un radio de 80 kilómetros ya saben. Equipos de descontaminación, manténganse en espera, intentando búsqueda y rescate de sobrevivientes en el área. Desplieguen al equipo de rescate Alpha 1 al sitio, cambio y Jackson se arrastra fuera de los restos de su helicóptero derribado, de algún modo vivo, pero golpeado y desorientado, cubierto de moretones y quemaduras por el calor radiante de la explosión. Todavía consciente, levanta la mirada hacia el horizonte y ve la nube en forma de hongo que sigue elevándose a lo lejos. En estado de shock, su visión se vuelve borrosa y tropieza hasta llegar a un parque infantil cercano, donde de pronto se desploma. Esperando la muerte, jura que oye risas de niños en alguna parte, justo cuando una brillante luz blanca aparece frente a él.
Creyendo que su fin ha llegado, la luz lo envuelve lentamente y luego todo se vuelve negro. Perdido en algún lugar entre mundos, Jackson tiene visiones de seres extraños que le hablan. No son humanos, sino criaturas de tonos pastel que caminan sobre cuatro patas y que, de algún modo, pueden hablar. Su sueño lo lleva a través de un campo de hierba, donde permanece de pie durante bastante tiempo. Mira por todas partes, pero no ve nada ni a nadie a su alrededor, solo un pastizal vacío. Se pregunta a dónde fue el campo de batalla y, como si recibiera una respuesta, vuelve a mirar hacia arriba y ve MiG-29 y helicópteros artillados EH-1 Cobra cruzando el cielo. Entonces un estruendo atrae su mirada de nuevo al suelo, donde ve una compañía de tanques TS-72 dirigiéndose directamente hacia él. Intenta correr, intenta encontrar cobertura, solo para descubrir que sus piernas se han quedado paralizadas justo cuando un tanque se le viene encima. Está a punto de ser aplastado bajo sus orugas embarradas cuando una voz lo llama. ¿Jackson? Sargento Jackson, despierte. Despierte, maldita sea. Una voz llama al sargento de los Marines, que aún está algo aturdido. Volviendo lentamente en sí, el veterano suboficial despierta y descubre que no está en una ciudad devastada, sino en un campo de hierba, con una brisa agradablemente fresca que sopla suavemente contra su rostro quemado mientras recupera la conciencia. Se incorpora despacio hasta quedar sentado, solo para ver al teniente Daskas justo a su lado. Gracias a Dios que está despierto, mire este lugar. Daskas hace un gesto hacia el campo lleno de flores que los rodea, un sitio idílico rodeado de colinas y montañas exuberantes, coronado por un cielo azul cristalino, muy lejos de la ciudad desértica en la que estaban combatiendo. Jackson examina el lugar con incredulidad, notando que no hay rastro de la ciudad, de soldados aliados o rebeldes, ni siquiera de que alguna vez hubiera habido una batalla. De hecho, el paisaje en sí se ve muy diferente al lugar donde acababa de estar, lo que lo hace preguntarse otra vez si en realidad está muerto. ¿Comando? Aquí Proado 6 reportándose. ¿Me reciben? Cambio. Daskas llama por radio al comando para solicitar extracción desde su ubicación, pero la radio solo emite estática en todos los canales. Y comando. Y por favor responden. Daskas grita otra vez al no conseguir una señal clara, solo para acabar golpeando el receptor con disgusto. Y maldita Asia. Parece que estamos solos, Jackson. Jackson aprieta su rifle con más fuerza. Mierda, ¿alguna idea de cómo llegamos aquí, teniente? Ninguna. Y no he encontrado a nadie más que a usted por estos alrededores. Daskas le asegura que él ha sido el único sobreviviente que ha visto hasta ahora. Lo último que recuerdo es que la explosión nuclear nos alcanzó y nos estrellamos. Después de que Outlaw 2A5 cayó, creo que mató a nuestros dos pilotos. Intenta recordar cómo llegó allí en primer lugar mientras empieza a cruzar el campo, buscando cobertura en una línea de árboles cercana, seguro de que sus enemigos aún deben de estar en alguna parte. Ah, sí, y vi una luz que se dirigía directo hacia mí en ese momento, y Jackson parpadea mientras sigue a su teniente. ¿Una luz? Igual que la que vi antes de perder el conocimiento. Antes de que pueda expresar el pensamiento, Daskas lo llama. ¿Y Jackson? Tal vez quiera ver esto. Daskas le hace señas a Jackson para que se acerque. Obedeciendo, el sargento se une a su comandante para ver a otro marine tendido entre la hierba alta cercana. Ambos corren hacia él, solo para descubrir que está muerto. Daskas mira las placas de identificación del marine y sus labios se tensan de inmediato. Sargento Howard, lo conozco. Era del 3er Regimiento de Infantería. Parece que no lo logró y Jackson sacude la cabeza y murmura una breve oración por su camarada caído, persignándose al hacerlo. Daskas se toma apenas un momento para hacer lo mismo.
Jackson, tome su munición y suministros, no sé dónde estamos, pero puede que todavía haya hostiles en esta zona. Sí, señor. Jackson toma del cuerpo un cuchillo de combate Kevlar, así como la pistola borrada Amnan de 9 milímetros del marine caído y su rifle de asalto M4A2, vaciando también todos sus portacargadores. Vasquez saca de su funda su pistola M1911 y libera el cargador, que se desliza limpiamente hasta su mano extendida. Sus armas estaban intactas y operativas, al menos. Tengo 10 cargadores de rifle conmigo. ¿Y usted? Le pregunta Vasquez a Jackson. Solo 5, una revisión rápida del marine muerto revela 15 cargadores completos para su M4. Eso, sumado a los 15 que la pareja ya posee, les da 900 balas en 30 cargadores, suficientes para encargarse de cualquier hostil y abrirse paso de vuelta a la base si fuera necesario, o al menos eso esperan ambos. Un rápido intercambio de cargadores equilibra su cantidad de munición. Eso debería bastar, por cierto. ¿Me puede dar su otro cuchillo? Perdí el mío en el accidente. Jackson asiente y le entrega su cuchillo de caza envainado a Vasquez, quien se lo coloca en el cinturón mientras ambos parten a través del campo. Al llegar al bosque cercano, Vasquez y Jackson caminan durante una hora antes de detenerse cerca de un árbol grande que, a los ojos de Jackson, casi parece tener una cara tallada. Justo cuando están a punto de sentarse a comer algunas raciones, oyen el rugido de un animal. Vasquez y Jackson preparan sus armas y buscan el origen del sonido. Al aventurarse cerca del claro, ven lo que parece ser una serie de serpientes gigantes que han acorralado a lo que parece ser una pequeña pony de tonos pastel. El teniente de buen corazón piensa en salvar a la pobre criaturita, así que se posiciona y mira a Jackson. Jackson, conmigo, tome la posición de la 1 en punto. Muévase. Vasquez va hacia el ángulo opuesto, a las 11 en punto, colocando a las serpientes en un fuego cruzado que, con suerte, no pondría en peligro a su presa equina. Al llegar, le indica al sargento Jackson que dispare a discreción. Se escucha una serie de crujidos secos cuando sus balas de 5,56 milímetros perforan las cabezas de las serpientes y una por una caen muertas al suelo. Terminada la amenaza, los dos Marines recargan sus armas y se acercan con cautela a la criatura de colores brillantes que ha caído de lado. Jackson, mire esto, ¿alguna vez ha visto una pony como esta? Vasquez observa al animal y comprueba si sigue viva, viendo rápidamente que todavía respira, aunque al parecer se ha desmayado. Jackson sacude la cabeza. Si es una pony, no es como ninguna que haya visto, quiero decir, mírela, una crin rosa y pelaje amarillo. Y mire esto, señala su flanco. Tiene una marca extraña en el costado, ¿son mariposas? Vasquez revisa más a la yegua y descubre que el sargento tiene razón. ¿Qué está pasando aquí?, le pregunta el teniente a su único compañero. Nada de esto tiene sentido, ¿dónde estamos y cómo llegamos aquí? ¿Y qué es esta yegua? No sabe de qué otra forma llamarla. Jackson se siente igual de desconcertado. Ni idea, teniente. Pero creo que deberíamos buscar refugio y llevarla con nosotros, por si acaso. Este no es lugar para una pony. Quizá podamos devolvérsela a su dueño más tarde, sugiere, y Vasquez está de acuerdo con su idea, cargando a la yegua amarilla hasta una cueva cercana para tratar sus heridas. El sargento la limpia y venda el pequeño corte en su pierna para evitar una infección, luego la recuesta sobre una cama de ramas de pino reunidas apresuradamente cerca de la entrada de la cueva. Mientras atiende a la yegua, Vasquez sale a buscar leña para una fogata antes de que oscurezca. Mientras Jackson espera pacientemente a que regrese su teniente, vigila a la yegua mientras duerme, preguntándose por qué una pony miniatura tan magnífica como esta, cuya especie exacta nunca ha visto antes.
Tendría el pelaje y la crin teñidos con colores tan brillantes y luego habría sido dejada salir a un bosque tan peligroso. Quién sabe, tal vez sea una raza nueva y al dueño le gusta aerografiar mariposas en su flanco. Justo cuando Jackson está a punto de quedarse dormido, oye un chillido asustado a su derecha. Gira la cabeza y ve que la yegua acaba de despertar y parece bastante asustada, mirándolo con sus ojos color turquesa anormalmente grandes. Su corazón se ablanda un poco cuando ella dirige su mirada temerosa hacia él. Hola. No te preocupes, no voy a hacerte daño. Solo curamos tus heridas, mira. Señala su pierna vendada. Ella se encoge ante el gesto, así que Jackson le muestra la palma abierta a la yegua para demostrarle que no pretende hacerle daño. Estoy seguro de que no me entiendes, pero confía en mí, no te haremos daño. La yegua lo mira y empieza a calmarse, como si lo entendiera. Jackson quiere hablar con alguien que no sea su teniente ausente, así que conversa con la yegua, aunque sabe perfectamente que ella no podría entenderlo. Entonces, ¿cómo te llamas, mi pequeña pony?, pregunta, ya pensando en ideas de cómo podría llamarla, esperando cortésmente una respuesta aunque solo espera silencio de la yegua, o tal vez un relincho nervioso. Se ríe de su propia idiotez, sabiendo que pensar que una yegua podría responderle o entenderlo era muy estúpido de su parte. Pero entonces... Fluttershy, una débil voz femenina responde apenas en un susurro, lo suficientemente alto para que Jackson la oiga, quien se sobresalta y la mira fijamente en la oscuridad. Espera, ¿acabas de hablar?, le pregunta a la yegua, con la mandíbula abierta, más seguro que nunca de que está muerto o soñando. Ese sí, confirma la yegua con una voz muy suave. Mi nombre es Fluttershy, esto es Ionela Cora. Esto no puede ser, ¿me estoy volviendo loco? ¿Hablaste? ¿De verdad puedes hablar? Jackson está en shock, incapaz de creer lo que ven sus ojos o escuchan sus oídos. Ese sí, confirma ella otra vez, más débilmente, insegura de las intenciones de la extraña criatura bípeda. Jackson retrocede tambaleándose hasta chocar contra la pared de la cueva. Una yegua que puede hablar, susurra para sí mismo, pensando que toda la situación es absurda. En todas las veces que había estado en combate, se había encontrado antes con perros entrenados e incluso delfines, pero ninguno de ellos había hablado jamás. Estoy soñando. Sí, eso es. Estoy soñando, piensa mientras se agarra la cabeza, intentando y fallando en aceptar la idea de la joven yegua parlante frente a él. Preguntándose de pronto otra vez si de verdad está muerto, le hace una pregunta. ¿Qué estabas haciendo aquí, con esas serpientes gigantes?, pregunta, todavía intentando entenderlo todo, si es un sueño, si es real, si en realidad está muerto o vivo. Él y yo estaba recogiendo algunas hierbas en el bosque, cuando esa hidra apareció de la nada y me persiguió por el pantano, explica tímidamente. Tenía demasiadas cabezas, no podía mirarlas fijamente a todas y Jackson está aturdido, el contenido de sus palabras aún registrándose menos que el simple hecho de que ella está hablando. De verdad está hablando, admite para sí mismo. Luego se pellizca varias veces el brazo y la cara para intentar despertarse, pero solo consigue hacerse moretones con sus acciones, descubriendo que duele mucho, especialmente por las quemaduras que todavía sufre tras el ataque nuclear. Finalmente convencido de que no está soñando, vuelve a mirar a la yegua y ve una expresión confundida en su rostro sorprendentemente expresivo. ¿Qué estabas haciéndote tú aquí?, pregunta ella con un temblor audible en la voz, visiblemente asustada de él. Nunca había visto a ningún pony como tú, vuelve a mirarlo, observando sus rasgos alienígenas, su ropa extraña y sus objetos metálicos raros. Yo soy, no tiene idea de qué puede decirle, así que simplemente no lo hace. No es nada,
nada de lo que tengas que preocuparte. Lo deja pasar y revisa las heridas de la bonita yegua, tanto para dominar sus nervios como para atenderla. ¿Cómo está tu pierna? ¿Puedes moverla?, le pregunta, y ella responde mostrándole que puede hacerlo sin problema. Eso es un alivio, suspira él, extrañamente feliz de saber que ella está bien. Gracias, responde Fluttershy, empezando a relajarse solo un poco. Aunque todavía no tiene idea de quién es esta extraña criatura, pronto decide que es un amigo si la cuidó. Justo entonces, Vasquez regresa con la leña. Al llegar a las afueras de la cueva, le sorprende escuchar al sargento hablando con alguien. Pensando que su subordinado podría haber encontrado a otro sobreviviente, entra para ver a nadie más que a la yegua y a Jackson allí, aunque la primera ha despertado y ahora lo mira fijamente con ojos muy grandes de color turquesa. ¿Con quién estaba hablando, sargento?, pregunta Vasquez mientras deja caer la leña en el suelo y se prepara para encender una fogata, dedicándole apenas una mirada a Fluttershy. Y preguntándose qué clase de dueño le pondría lentes de contacto de colores a su pony, además de teñirle el pelaje de amarillo y la crin de rosa. Veo que nuestra invitada despertó. Bueno, no va a creer esto, teniente, pero estoy hablando con nuestra invitada. Jackson señala a la yegua ahora consciente, sentada cerca de él y mirándolo con incertidumbre. El teniente le dirige una mirada. ¿Ahora está hablando con el animal? ¿Se golpeó la cabeza cuando lo arrojaron del helicóptero, o solo se siente solo? Vasquez bromea un poco con Jackson, intentando aligerar el ambiente. Es un poco tonto que hable con un animal, ¿no cree? Jackson sonríe de lado como si la broma no fuera para él. No es un animal. Su nombre es Fluttershy, señor, corrige el sargento a su superior. Vasquez le lanza una mirada. Ah, así que ahora le puso nombre. ¿Y qué clase de nombre es Fluttershy? Supongo que sí le queda, pero digo, ¿qué tan femenino se puede ser? Se ríe aún más de Jackson mientras empieza a preparar un hoyo para la fogata. Maldita sea, teniente, esto no es una broma, de verdad puede hablar. Le alza la voz al teniente, mirando a Fluttershy en busca de ayuda. Fluttershy entiende su mirada y observa a las dos criaturas que probablemente le salvaron la vida, dándose cuenta de que el primer extraño necesita su ayuda en esto. En realidad, él dice la verdad, habla Fluttershy con una voz muy pequeña pero clara, deteniendo de golpe la conversación de Vasquez y Jackson. Ambos se miran entre sí y luego la miran a ella. Impactado, Vasquez rompe accidentalmente su encendedor de plástico con la mano, haciendo que se agriete y derrame aceite inflamado sobre su mano y la leña. «¿Y me estás lloriendo?», grita literalmente Vasquez de sorpresa mientras intenta apagar las llamas frenéticamente. «Entonces, ¿usted también la oyó?», pregunta Jackson a su teniente atónito. Vasquez no responde de inmediato y vacía agua de su cantimplora sobre su mano. Una vez que las llamas se apagan, recuerda la pregunta. «La oí perfectamente, pero, de verdad ella ni siquiera puede terminar la frase, todavía en shock por todo el asunto». «Es verdad, señor. No estamos soñando, ella está hablando. Intenté pellizcarme para despertar antes. No sé dónde estamos ni de dónde vino ella, pero señor, esto no es un sueño», dice Jackson, asegurándoselo tanto a sí mismo como a su teniente de que todo lo que están viviendo es real. Disculpen, Fluttershy vuelve a hablar. «Gracias por su ayuda y por curarme la pierna. Pero, ¿quiénes son ustedes?». Mira de nuevo entre las dos extrañas criaturas. Después de muchas explicaciones y de hablar con Fluttershy, empiezan a entenderse poco a poco, aunque para los dos Marines reciben más preguntas que respuestas. «¿Entonces vives en un pueblo llamado Ponyville?», le pregunta Jackson, apenas capaz de creer que un lugar pudiera llamarse de una forma tan autodescriptiva.
Y hay otros como tú. Vasquez añade otra pregunta antes de que Fluttershy pueda responder la primera. Oh, sí, muchos otros. Y no solo ponis. Pero incluso entre los ponis podemos ser bastante diferentes. ¿Diferentes?, preguntan Vasquez y Jackson al mismo tiempo. Fluttershy se pone de pie y se quita las alforjas. Las coloca cuidadosamente a un lado para revelar un par de apéndices emplumados unidos justo debajo de sus hombros. Extiende sus alas hacia arriba y las estira hacia afuera para mostrarles toda su longitud a sus rescatadores atónitos, quienes retroceden instintivamente al verlas. Hay varios tipos diferentes de ponis. Por ejemplo, yo soy, una pony Pegaso, les dice, algo desconcertada por su reacción. Puedo volar, aunque en realidad no me gusta mucho. Una Pegaso, empieza el atónito Jackson. Pony, termina Vasquez con una voz igual de sorprendida. Ese sí y yo, Fluttershy vacila antes de continuar. ¿Eso está bien? Oculta parcialmente su rostro detrás de su larga crin rosa. Los dos hombres comparten otra mirada, pensando que nada en todo ese día está bien. Está bien. Entendemos, la tranquiliza Jackson, fingiendo saber de qué habla. ¿Entendemos?, pregunta Vasquez sin comprender, completamente ajeno al pensamiento de Jackson. Sin querer asustar a su nerviosa invitada, su única amiga en este nuevo mundo, Jackson le da un rápido codazo en el abdomen, intentando que le siga la corriente. Entonces, ¿tienes una casa cercana a la que puedas volver?, pregunta Jackson, poniéndose de pie y mirando hacia afuera, notando que la oscuridad casi ha caído y que más sonidos de animales desconocidos llegan desde el bosque. Ella asiente. En realidad, sí. Está al otro lado del bosque, pero queda lejos para caminar desde aquí. Entonces deberíamos ir allí a primera hora de la mañana y si vamos ahora, podríamos encontrarnos con mucho más de lo que acabamos de matar antes. Vasquez mira hacia afuera de la cueva mientras Jackson piensa prácticamente lo mismo, ya preocupándose por qué otras criaturas podrían encontrarse en la oscuridad de la noche. Con su equipo de visión nocturna inutilizado por el pulso electromagnético de la explosión nuclear, no tienen forma de ver y la luz disponible se desvanece rápidamente. Dime, ¿hay más monstruos aparte de esa cosa gigante con forma de serpiente de antes?, pregunta el sargento, apretando un poco más su rifle. Confirmando sus temores, ella asiente con algo de rigidez. Oh, sí, hay mantícoras. Orces menores y mayores, también dragones, aunque no suelen venir tan al sur. Así que tengan cuidado ahí afuera si salen. Tengan especial cuidado con una criatura llamada Cockatrice. Cocatriz, dicen al unísono los dos Marines. Oh. Una Cockatrice es una serpiente con cabeza de gallina que puede convertirte en piedra con solo mirarte, informa al par de humanos, cuyas mentes apenas pueden procesar lo que se les está diciendo. Yo apenas logré enfrentar a una antes con la mirada. Vasquez queda aún más atónito, reconociendo por una de sus clases universitarias de literatura occidental que la mayoría de los monstruos que ella describe parecen salidos directamente de la mitología griega, y parece que aquí son reales. Se estremece ligeramente, solo notando tardíamente que se supone que los Pegasos también son criaturas míticas. Entonces lo mejor es pasar la noche aquí y nada de salir después del anochecer, ¿entendido, sargento? Vasquez le da una orden a Jackson, quien, después de todo lo que ya ha visto, la toma muy en serio. No tiene que decírmelo dos veces, teniente, responde Jackson al teniente. Créame, no tengo ninguna prisa por morir. Si es que no estamos muertos ya, no puede evitar pensar otra vez, preguntándose si están en algún extraño infierno o purgatorio. Yo tampoco. Jackson entonces le dice a Fluttershy que duerma mientras ellos montan guardia,
aunque la extraña pony alada insiste un poco en que no tienen que hacer eso, pues no quiere ser una carga para ellos. La pareja comparte una sonrisa ante eso. Por su apariencia bonita y su naturaleza tímida, los dos Marines empiezan a verla como algo menos alienígena y más adorable. No es ninguna carga, señorita Fluttershy, así que por favor descanse. Mañana la llevaremos a casa sana y salva, promete Jackson a la pony Pegaso de color amarillo canario con una sonrisa en el rostro. Tranquilizada, Fluttershy hace precisamente eso, cerrando los ojos y dejándose llevar por el sueño, porque, aunque acababa de conocer a los extraños, ya confiaba en ellos con todo su corazón. Una vez que ella está dormida, Jackson se pone de pie y se acerca a Daskas, quien monta guardia justo fuera de la cueva. Diga, teniente, ¿cree que esas criaturas que mencionó son reales?, le pregunta a su superior. Daskas duda antes de responder, con la mente todavía tambaleándose. Bueno, si lo que vimos y matamos es lo bastante real, creo que tenemos que asumir que lo son. Lucha por evitar que su voz tiemble. Creo que tiene razón, coincide Jackson, sabiendo por su larga experiencia con su amigo oficial que está bastante alterado. Pero lo único que ella no puede responder, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y dónde es aquí? No lo sé, admite el teniente con una sacudida de cabeza, pero hasta que tengamos algunas respuestas o una mejor idea de este lugar, no bajamos la guardia, ¿entendido? Copiado, acepta rápidamente el sargento. Luego Jackson mira hacia el cielo nocturno, pensando en algo. ¿Cree que mañana conoceremos a sus amigas? Probablemente. ¿Por qué está emocionado por conocer más ponis? Vasquez logra esbozar una débil sonrisa con su floja broma. Jackson le lanza una mirada. Muy gracioso, teniente, solo quiero saber cómo llegamos aquí en primer lugar. ¿Cree que quizá alguien de aquí lo sepa? Quizá. Pero eso no es realmente un problema, quiero decir, acabamos de sobrevivir a una explosión nuclear. El teniente ríe nerviosamente. El sargento le dirige a su superior una mirada incrédula, sin gustarle el tono tembloroso de su voz. Pero ese es justamente el punto, deberíamos estar muertos, pero de algún modo terminamos aquí en su lugar, señala a Fluttershy y luego sus alrededores. Vasquez se encoge de hombros. No lo sé. Tal vez fuimos a un universo alternativo o algo así, se ríe con el mismo tono nervioso. Sí, como si eso fuera a pasar, resopla el sargento, intentando no pensar en la posibilidad de que, de alguna forma, eso sea exactamente lo que ya ocurrió. Después de su conversación, Vasquez saca su pistola y empieza a caminar hacia la entrada de la cueva. Y oiga, ¿no dijo que no saliéramos después del anochecer?, le recuerda Jackson a su teniente mientras éste sigue caminando. No iré lejos. Solo necesito un poco de aire, de acuerdo, se aleja con otra mirada hacia atrás. También veré si puedo encontrarnos algo de comida. Jackson solo puede verlo marcharse, oyendo la nota ligeramente aguda en la voz de su teniente y decidiendo que, sea lo que sea que está pasando, necesita algo de tiempo para procesarlo. Así que regresa a la cueva y se recuesta contra las paredes de roca, vigilando a Fluttershy mientras duerme. Hambriento también, toma una ración amarre de su mochila y recuerda la cena anual de Acción de Gracias del Cuerpo de Marines de Estados Unidos del año anterior. Fue mucho más divertida que la de este año, murmura para sí mismo, sacudiendo la cabeza mientras revive aquel día en sus recuerdos, descubriéndose hablando en voz baja con Fluttershy, aunque ella está profundamente dormida. Fue el 24 de noviembre y teníamos a algunos marines canadienses de visita, le cuenta, esperando no despertarla pero necesitando desesperadamente a alguien que lo escuchara. Visité a un amigo en los barracones que estaba organizando una fiesta de Acción de Gracias junto con los otros marines. Mucho pavo y cerveza, y algunas cosas más fuertes también.
La estábamos pasando de maravilla. Mi amigo rechazó el alcohol, pero insistió en que yo bebiera, así que lo hice. Después de 4 rondas, dije que ya había tenido suficiente, pero él siguió poniéndome más vasos en la mano. Después de un rato, estaba completamente borracho y no tenía idea de lo que hacía. Lo último que recordé antes de perder el conocimiento fue que tomé un lanzacohetes y lo apunté hacia algo, sacudió la cabeza y soltó una risa. A la mañana siguiente desperté en la enfermería con un dolor de cabeza tremendo y supe que mi amigo enfrentaba una corte marcial porque, borracho, destruyó 4 Humvees con el dentro del complejo. Sabía que yo acababa de ser ascendido de cabo a sargento y tenía un futuro prometedor por delante, mientras que su reputación ya estaba por el suelo, así que asumió la culpa para que yo pudiera quedarme en el servicio. No sé si algún día podré superar eso. Tampoco sé si esa fue realmente la razón por la que decidió cargar con la culpa o no, pero le estuve agradecido. Lo expulsaron directamente del cuerpo, pero luego se unió al ejército. De verdad es un amigo, solo me pregunto si algún día logrará entrar al 75º Regimiento de Rangers del Ejército de Estados Unidos. Su voz se fue apagando, esperando y rezando para que de algún modo pudiera compensárselo algún día. Y para que aún pudiera volver a casa y hacerlo.